Bueno, en esta ocasión mi grupo y yo vamos a exponer sobre qué son los guantes dieléctricos y sus respectivas normas. Los guantes eléctricos son equipos de protección personal diseñados para prevenir descargas eléctricas en el área de trabajo, donde existe riesgo del contacto con conductores energizados. La función principal de los guantes eléctricos es de prevenir las descargas eléctricas al entrar en contacto con estos conductores. Los trabajadores que realizan tareas en áreas donde existe riesgo de estar expuesto a corrientes eléctricas peligrosas, como lo son los electricistas, técnicos de mantenimiento y reparación, así como el personal de líneas eléctricas, utilizan estos guantes como una medida de protección fundamental. Estos guantes actúan como una Oye, barrera de ¿sí que? aislamiento, impidiendo que la electricidad pase a través de ellos y llegue Espéreme, al cuerpo espéreme, ya del terminé, usuario. terminé, termino. Esto protege al trabajador de Ya. posibles lesiones graves, como lo son las quemaduras, electrocución o daños a los tejidos y órganos internos. Los guantes eléctricos desempeñan un papel crucial en la protección de los trabajadores expuestos a riesgos eléctricos en el entorno laboral. Comprender su importancia es fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de aquellos que realizan tareas en donde la electricidad representa un peligro constante. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo cuenta con publicaciones y guías especializadas en la elección y el uso de equipos de protección personal individual, como lo son los guantes eléctricos. Bueno, mi nombre es Diego Alonso Ramos Quispe. Le vengo a presentar la norma americana en los guantes dieléctricos. La norma americana para guantes dieléctricos es la ASTM 120. Esta norma nos establece que los requisitos para guantes de goma utilizados en trabajos eléctricos, los guantes, los guantes dieléctricos son diseñados para proteger a los trabajadores contra descargas eléctricas. La norma ASTM 120 clasifica los guantes en diferentes clases según su capacidad para resistir voltajes específicos. Es crucial seguir las pautas de inspección y pruebas descritas en la norma para garantizar la seguridad de los trabajadores que lo utilizan. La norma ASTM 120 de los Estados Unidos especifica que los requisitos para los guantes eléctricos de goma utilizados en trabajos eléctricos son clasificación de clases. La norma clasifica los guantes en 4 clases: la 00, la 0, la 1 y la 2, según su capacidad para resistir voltajes específicos. Cada clase tiene un rango de voltajes asignado y los guantes deben cumplir con los requisitos de resistencia eléctrica correspondiente. También debe tener propiedades mecánicas, el cual, aparte de las propiedades eléctricas, la norma nos establece que los requisitos son las propiedades mecánicas, como resistencia a la tracción, elongación y perforación. Estos criterios aseguran que los guantes sean más duraderos y cumplan con los estándares de seguridad. Pruebas e inspecciones que se deben realizar con la norma ASTM 120. Detalla los procedimientos de prueba para evaluar las propiedades eléctricas y mecánicas de los guantes. Se incluyen pruebas de voltajes dieléctricos, inspecciones visuales y pruebas de inflado para detectar posibles defectos. Uso y mantenimiento. La norma proporciona pautas para el uso adecuado de los guantes, incluyendo la necesidad de inspecciones visuales ante de cada uso. También nos aborda que el almacenamiento y la limpieza para garantizar la integridad y la eficacia de los guantes. Bueno, nos es fundamental seguir estas pautas para garantizar la seguridad de los trabajadores que utilizan los guantes dieléctricos en entornos eléctricos. Se recomienda revisar las versiones más recientes de la norma para obtener información actualizada. Bueno, mi nombre es Edison Ramos Abad y hoy vengo a hablarles sobre la norma EN 60903 que se aplica en la mayoría de los países de Europa. Esta norma establece los requisitos de seguridad y rendimiento para los guantes dieléctricos que se utilizan en el sector de la electricidad y la electrónica. Estos guantes están diseñados para proteger a los trabajadores de posibles descargas eléctricas y deben cumplir con ciertos estándares para garantizar su eficiencia. La norma EN 60903 establece que los guantes dieléctricos deben ser fabricados con materiales aislantes, como lo son el caucho o el látex, que sean capaces de resistir la tensión eléctrica y evitar el paso de la corriente. Además, deben ser resistentes a desgastes, a la perforación y la abrasión y sobre todo ser flexibles
su durabilidad y protección a largo plazo. La norma establece diferentes clases de guantes dieléctricos que se clasifican según su capacidad de resistencia a la tensión eléctrica. Esta clasificación, como la norma antecedente, van de la clase 00, que ofrece una protección de hasta 500 voltios, hasta la clase 4, que es la clase más alta, que ofrece una protección de hasta 36.000 voltios. Cada clase tiene requisitos específicos de pruebas y ensayos para garantizar su cumplimiento. Además, esta norma establece que los guantes dieléctricos deben ser sometidos a distintas pruebas de resistencia eléctrica, esto antes de su uso, para asegurarnos que no presente defectos o daños que puedan comprometer su eficiencia. Estas pruebas deben ser realizadas por un personal capacitado y los resultados que se obtienen deben ser registrados y mantenidos para su próxima o posterior revisión. En resumen, lo que nos da esta norma EN 60903 establece los requisitos de seguridad y rendimiento que deben cumplir los guantes que se usan en las labores eléctricas y electrónicas. Siguiente PPT, por favor. A ver, aquí tenemos las pautas de cómo elegir de manera correcta nuestros guantes dieléctricos. Lo primero que debemos conocer para elegir nuestros guantes dieléctricos son el nivel de protección que nos ofrece. Lo siguiente, si cumple o no las normas y certificaciones. Y deben tener también el tamaño y ajuste adecuado. Y sobre todo saber de qué material está fabricado. Bueno, para ponernos un guante dieléctrico tenemos que tener en cuenta ciertos criterios, el cual antes de ponernos un guante dieléctrico tenemos que ponernos un guante de algodón. Como se observa en la diapositiva, primero va el guante de algodón, luego va el guante dieléctrico y sobre el guante dieléctrico se pone un guante de carnaza, el cual nos va a ayudar a tener mucho más resistencia contra la corriente eléctrica. Siguiente PPT. Bueno, el material y el diseño de los guantes dieléctricos normalmente son el látex, el caucho natural, el neopropeno, el polímero de alta resistencia. Siguiente. Bueno, finalmente algunas conclusiones y recomendaciones que damos sobre el uso de los guantes dieléctricos. El uso de los guantes dieléctricos es indispensable cuando se requiere realizar actividades en las que pueda haber contacto con la corriente eléctrica. La selección de los guantes eléctricos dependerá de a cuánto voltaje se estará expuesto en las actividades realizadas. Las normativas por las cuales se rige la fabricación de los guantes eléctricos dependerá de la normativa que se aplique en el país donde se efectuarán las tareas laborales. Muchas gracias.